Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gusto en saludarles. En el video anterior habíamos hablado de algunas operaciones básicas entre vectores, culminando con lo que es el producto punto, el producto escalar, como lo tenemos aquí expuesto en la pizarra. Es un procedimiento bastante sencillo entre dos vectores en el cual se multiplican las coordenadas correspondientes en X, las coordenadas correspondientes a Y de ambos vectores, y obviamente si son vectores en el plano, si son vectores en un espacio vectorial mayor, es decir, en el espacio o R4 o R5, entonces las coordenadas correspondientes y se hace la suma de esos productos, y obviamente vamos a obtener allí un resultado, un escalar. Por definición, entonces ese producto punto, ya sabemos cómo obtenerlo, va a ser igual al módulo del vector 1 por el módulo del vector 2 por el coseno del ángulo que forman ambos vectores. Entonces, si despejamos ese ángulo, nos quedaría que pudiéramos encontrar el ángulo entre dos vectores, el ángulo que forman dos vectores, a través entonces del despeje de la fórmula como la función inversa de coseno a la menos 1 de ese producto punto dividido entre la multiplicación de los módulos de ambos vectores. Bastante interesante. Hay algunos resultados específicos. Uno de esos resultados importantes es que cuando dos vectores su producto punto es 0, es decir, este resultado es 0, obviamente nos da 0 entre cualquier valor que aparezca en el denominador, va a ser 0, y el coseno o coseno a la menos 1 de 0, el ángulo nos va a dar 90 grados. En otras palabras, cuando el producto punto es 0, los vectores van a ser perpendiculares. Es una posición muy importante entre vectores. Hay dos posiciones en realidad muy importantes entre los vectores, que son cuando los vectores son perpendiculares y cuando los vectores son paralelos. En el caso de que los vectores sean paralelos, pues obviamente el ángulo entre ellos es 0 grados. Y también cuando los vectores son paralelos, pues se llega a la definición de que un vector es el producto de un escalar por ese otro vector cuando son paralelos. ¿Okay? Tienen la misma dirección y tienen el mismo sentido. A veces pueden tener sentidos contrarios, entonces se le llaman antiparalelos. ¿Okay? Pero la particularidad es que pueden tener magnitudes diferentes. Cuando hablamos de vectores paralelos, el ángulo es 0, o sea, el ángulo que se forma entre ellos es 0, decimos que prácticamente conforman una familia de vectores. ¿Okay? Entonces es muy importante tener ese concepto claro para cuando vayamos al tema siguiente, que es el de rectas. De igual manera, más adelante en este presente video, nosotros vamos a exponer de manera algebraica, de manera aritmética, cómo obtener un vector paralelo a otro. Muy sencillo, simplemente multiplicarlo por un escalar y ya tendría ese vector. O cómo determinar si dos vectores son paralelos. Podemos buscar su ángulo y da 0 grados o 180 grados, en caso de que fuese antiparalelo. O simplemente dividiendo las componentes correspondientes a X de ambos vectores y las componentes correspondientes a Y, el resultado debe ser el mismo. Ok. También tenemos ya esta parte de la operatividad y la operación del producto vectorial, del producto punto, ya lo hicimos. Existe una operación adicional entre vectores que se llama el producto vectorial. A diferencia del producto punto, entonces el producto vectorial también es una operación de dos vectores. Sin embargo, estos dos vectores B1 y B2 deben estar en el espacio tridimensional, es decir, deben tener tres componentes. Vamos a ver cómo se realiza el procedimiento para realizar el producto vectorial entre dos vectores, y va a haber algo muy importante: el resultado va a ser un vector, a diferencia del producto punto, que el resultado es simplemente un número, un escalar. Aquí vamos a tener un vector, y ese vector tiene una particularidad adicional, que va a ser perpendicular a los dos vectores que se están operando. Eso
Eso es una característica muy importante del producto vectorial. Es decir, si yo tengo dos vectores que forman un ángulo, obviamente están en R3, es decir, tienen 3 dimensiones, y esos vectores le hago el producto vectorial, entonces esos vectores van a dar como resultado, ese producto vectorial va a dar como resultado un vector que es perpendicular a esos dos vectores. Muy importante esa operación. Y desde el punto de vista de conceptualización, el módulo de ese vector resultante, el módulo, va a ser igual a la multiplicación de los módulos de los vectores que se están operando por el seno del ángulo. Si el ángulo entre esos vectores es 0, o sea, si B1 y B2 son vectores paralelos, obviamente entonces el producto vectorial va a ser 0, o sea, no se va a poder obtener ningún vector resultante. Vamos a ver entonces cómo se realiza el producto vectorial. Recuerden, en el video anterior ya hicimos describimos cómo era el procedimiento para realizar el producto punto, que es bastante sencillo. Hicimos incluso un problema para obtener el ángulo entre los vectores. Vamos a quedar entonces con el procedimiento del producto vectorial. Okay, decimos entonces que para el producto vectorial tenemos que tener un vector 1 dado por sus componentes x, vamos a llamarlas x1, y1, z1, fíjense, un vector en R3, 3 componentes. Un vector 2 que va a estar dado por su componente x2, y2 y z2. Ok. El producto vectorial también tiene sus propiedades, ¿ok? Obviamente nosotros tratamos, en todo caso, como esto es un tema que estamos agregando para poder entender con claridad el siguiente tema, que es la recta, tratamos de hacer lo más resumido posible y de resaltar los aspectos más importantes para no detenernos tanto en cuestiones que quizás pudieran ser importantes, pero no tan relevantes para lo que nosotros necesitamos a continuación. Entonces, B1 cruz B2, ¿cómo se realiza? Nosotros tenemos que construir una matriz. Quizás en este momento nosotros tampoco hemos visto matrices, ni las vamos a ver en este curso de cálculo, pero va a ser, la matriz simplemente es un ordenamiento de filas y columnas, de elementos en forma de filas y columnas. ¿Okay? Así como cuando trabajamos con Excel, las celdas están situadas en determinados puntos donde se intersectan los nombres de las filas con las columnas. A las filas le da el nombre de... Las filas son horizontales y las columnas verticales. Entonces, a las filas se le da nombre numérico y a las columnas se le da nombre de letras. En este caso nosotros vamos a señalar las filas con números y las columnas con letras. Ya lo van a ver. La matriz se representa de esta manera. Vamos a tener una matriz de 3 filas con 3 columnas. La primera fila que vamos a formar se va a representar por IJK. Esto IJK representa la coordenada X, Y y Z. Y más adelante, en el siguiente punto de vectores, vamos a dar cuenta que representa el vector unitario, que tampoco hemos visto el concepto, lo vamos a ver a continuación. Representa el vector unitario en la dirección de cada uno de los ejes cartesianos, es decir, el vector Y es el vector unitario en la dirección de X, es decir, es un segmento que tiene la dirección de X, cuya magnitud es 1. El vector J es un vector que lleva la dirección del eje Y y su magnitud también es 1, y el vector K es un vector que lleva la dirección del eje Z y su magnitud también es 1. Estos tres ejes X, Y, que estamos familiarizados con X y Y hasta ahora, quizás estamos introduciendo un elemento adicional que sería un eje adicional, se llama Z, y ese eje Z se vincula con la profundidad ya para un espacio tridimensional.
Sin embargo, bueno, no vamos a profundizar tampoco tanto en esto porque en este curso de cálculo estamos trabajando básicamente en el plano. Tenemos que hablar de este concepto porque es importante hablarlo a nivel de vector. Ok, si nosotros señalamos el producto vectorial como B1 por B2, es muy importante guardar que en la segunda fila, fíjense, la primera fila IJK, en la segunda fila va a ir ese vector, porque si nosotros intercambiamos, el resultado va a ser con signo contrario. O sea, si la operación hubiese sido señalada como B2 por B1, entonces el resultado va a ser con signo contrario. Entonces colocamos a B1, que sería X1, Y1 y Z1. Esa sería entonces la segunda fila. Y la tercera fila, entonces, ocuparía X2, Y2 y Z2. Okay. Básicamente, así es como lo vamos a realizar. Ahora viene el modo operando. Fíjense una cosa. Nosotros vamos a obtener un vector, es decir, vamos a tener un vector resultante que va a tener tres componentes: componente X resultante, la componente Y resultante y la componente Z resultante. Para la primera componente, nosotros nos vamos a ubicar en la posición 1, 1. ¿Okay? Fíjense, estos forman filas, dos filas, tres filas, una columna, dos columnas, tres columnas. Es decir, eso es una matriz 3 por 3. Este elemento que está aquí conforma la fila 1, la columna 1, es decir, la posición 1, 1. Este otro elemento conforma la fila 1, columna 2, es decir, la posición 1, 2. Siempre primero la fila y después la columna. Este sería la posición 1, 3 y así sucesivamente. Si nos paramos, por ejemplo, en Y2, sería la fila 3, columna 2. Sería la posición 3, 2. Okay, importante entonces conocer eso. Voy a borrar acá. Y entonces, fíjense, vamos con la primera componente, es decir, la componente en la dirección de X. Ustedes van a tachar, es como si tacharan esta columna y esta fila. Y estamos en una posición que es 1, 1. Cuando uno suma el número correspondiente a la fila y la columna, le da un valor par o impar. Si el valor es impar, el resultado va a ser multiplicado por menos. Si el valor es par, el resultado va a estar multiplicado, o mejor dicho, va a ser el mismo resultado, va a ser multiplicado por más, es decir, no se va a alterar. Entonces fíjense, en la dirección Y, que sería la primera componente, vamos a llamar vector resultante. Okay. En la dirección Y, vamos a llamarlo así. Recuerden que Y es una, vamos a señalarlo de esta manera. Menos 1, podemos llamar así. Y lo elevamos a la fila más la posición, como es fila 1 más 1, fila 1, posición 1, eso me da par. Entonces, menos 1 a un exponente par, el resultado va a ser positivo. ¿Y qué vamos a multiplicar? De esta manera, cruzado. Fíjense lo que nos quedó libre. Eliminamos esto, nos queda libre Y1 por Z2. Y1 por Z2 menos el que va subiendo, Y2 por Z1. Y esa sería la primera componente. ¿En qué dirección? Le podemos poner en la dirección de Y, o no le podemos poner nada y sabemos que ese resultado va a ser correspondiente a la coordenada X. Luego vamos a la segunda coordenada, la Y. Entonces fíjense, esa posición sería menos 1. Entonces ya es aquí J. Tachamos aquí esta columna y obviamente tachamos la misma fila. ¿Ok? Vamos a borrar aquí y volvamos a colocar para que ustedes se den cuenta que es lo que va a quedar o lo que se va a operar. Y sería X1, aquí está X2. Vamos a ser más claros en la estructura. X1 y X2. Entonces fíjense, me queda menos 1, ahora voy con la J, ¿verdad? Tacho aquí y tacho aquí.
La posición de J de fila 1, columna 2, sería 1 más 2. Fíjense que este resultado, en este caso, va a ser 3 menos 1 elevado a la 3, me va a quedar negativo. Ya más adelante, cuando ustedes hagan esto, no es necesario colocar simplemente este resultado. Va a ser el que de aquí. Este resultado que nos va a dar aquí va a ser multiplicado por menos, que sería el segundo, y el tercero va a ser un resultado también sin alteración, o sea, se va a multiplicar por menos. Ajá, ¿qué es lo que nos va a quedar operando? Fíjense, lo que quedaron, los elementos que no están tachados. Entonces sería x1 por z2 menos x2 por z1. Eso es la dirección de J, es decir, la coordenada Y. Falta simplemente la tercera coordenada, la coordenada Z de ese vector resultante. Y la tercera coordenada, para no borrar y confundir, fíjense que nos va a quedar fila 1, fila 1, columna 3. Entonces quedaría menos 1 elevado a la 1 más 3. El resultado va a ser positivo. Y entonces fíjense, tachamos acá y nos quedaría x1 por y2, x1 y2 menos x2 y1. x2 y1. x2 y1. ¿En qué dirección? Voy a ponerlo por acá, en la dirección de z. Y ese sería entonces todo el procedimiento. Vamos a hacerlo con números. ¿Estamos claros, verdad? Obviamente ese vector va a ser perpendicular tanto a B1 como a B2. Es decir, si nosotros hacemos el producto punto de ese vector punto B1, el resultado va a ser 0. Si hacemos el producto punto de BR con B2, el resultado también va a ser 0. Si este resultado nos da 0, 0, 0, quiere decir que B1 y B2 son vectores paralelos. Vamos a ver aquí, entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente. B1, vamos a darle valores menos 2, 1, 3. ¿Ok? Y B2, vamos a darle valores 4, 0, 2. Tenemos esos dos vectores. Y queremos hacer el producto cruz B1, cruz, se le llama producto cruz, pero no colocas una X. B2. Me va a dar un vector resultante. Entonces, vamos a ponerlo en práctica. Construimos la matriz I, J, K. I, J, K. Colocamos el vector 1, menos 2, 1, 3. Colocamos el vector 2, 4, 0, 2. Y de esa manera, entonces ahora obtenemos el resultado. El vector resultante lo voy a hacer sin tanta formalidad. Sé que voy con la coordenada X. Tacho aquí, tacho aquí. ¿Qué me queda? Simplemente esto. 1 por 2, 2, menos 0 por 3. El resultado sería 2. Recuerden que esta primera componente es para la posición, por lo tanto no se multiplica por menos. Es positivo, o sea, no es que sea positivo el resultado, pudiera dar negativo, pero no se altera por un signo menos adicional. Vamos con la segunda posición, que es correspondiente a Y. Tachamos aquí, tachamos aquí. Esa posición, acuérdense que sí va a ser multiplicada por menos. Entonces nos queda menos 2 por 2, menos 4. Menos 4 por 3, 12. Menos 4, menos 12 me da menos 16. Pero por el menos de la posición me va a dar 16. ¿Está claro? Menos 2 por 2, menos 4. Luego viene subiendo, que es restando.
menos 4 por 3, quedaría menos 4, menos 2, menos 16, pero por el menos de la posición, fíjense, esta posición es positiva, esta negativa y esta positiva. Entonces me quedaría 16. Y la última componente que queda positiva, lo he hecho aquí, me queda menos 2 por 0, 0, menos 4 por 1, menos 4. Y este vector es el vector resultante. Sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Les dejo para que entonces hagan el producto punto de este vector con X, con B1, y verán que el resultado le va a dar 0, porque ese vector va a ser perpendicular a B1 y va a ser perpendicular a B2. Lo podemos ver rápidamente. El producto punto simplemente es 2 por menos 2, menos 4. 16 por 1, 16. Y menos 4 por 3, menos 12. Menos 4 menos 12, menos 16 más 16, 0. Y el producto punto de este por este también le va a dar 0. Vamos a ver. Menos 2 por 4, 8. 16 por 0, 0. Y menos 4 por 2, menos 8. 8 menos 8, 0. Se comprueba que es perpendicular. El módulo de ese vector resultante, ¿cómo se calcula? No les había dicho porque habíamos calculado el módulo para un vector de 2 ordenadas, un vector nr2. Se calcula de la misma manera. dr va a ser la raíz cuadrada de todas sus componentes al cuadrado, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿De dónde sale esta deducción? Ok, en el cálculo 30, más adelante nosotros vamos a ver el espacio tridimensional. Vamos a ver rectas en el espacio, vectores más profundamente en el espacio, vamos a ver planos y toda una serie de elementos que van a ser ya en el espacio tridimensional. Entonces, ¿qué pasa? Para definir esto tenemos que manejar una serie de conceptos, sino hasta ese entonces es que los vamos a entender. ¿Okay? Sépanlo por ahorita que el módulo de un vector en R3 se calcula sumando las tres componentes al cuadrado y sacando la raíz cuadrada. La dirección va a ser diferente a la dirección de un módulo de un vector en el plano. Decimos que la dirección de un vector en el plano es el ángulo que se forma con el eje X positivo, con la horizontal, medido en el sentido contrario a las agujas del reloj. En el espacio tridimensional, en R3, la dirección de un vector va a venir dada por tres ángulos. Uno que forma con el eje X, uno que forma con el eje Y y uno que forma con el eje Z. Por eso es que hay que hacer un análisis más detallado para cuando estemos en ese momento. Mientras tanto, con el conocimiento actual es lo que tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces simplemente aquí el módulo del vector resultante sería 4, 16 al cuadrado. Pues vamos a buscar la calculadora. Sería 16 al cuadrado, 256 más 4 más 16 sería más 20. Eso me da 276. La raíz cuadrada de 276 es 16.6. Ese sería el módulo. Y recuerden que ese módulo va a ser igual al módulo de B1 por el módulo de B2 por el seno del ángulo. Entonces pudiera calcular el ángulo entre B1 y B2 a través de la fórmula del producto vectorial. Ok, vamos a dejar el video hasta este punto y en el siguiente video vamos a culminar la parte de vectores estudiando lo que es el vector unitario y lo que es las posiciones básicas entre los vectores, que ya ustedes lo saben. Si forman un ángulo, si son perpendiculares, el producto punto es 0, o si son paralelos, uno va a ser el producto de un escalar por el otro. Eso lo vamos a repasar y con eso damos culminación a la parte de vectores. Gracias.